Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a continuar con el capítulo 19. Así primero, esto es Biblia Notas. Por favor, si no están suscritos en este canal, suscríbanse y bueno, vamos a estar viendo mucho más sobre las escrituras. Notas realmente de la Biblia. Veamos este capítulo 19. Recuerden que en el anterior capítulo realmente ha sido arrestado Yeshua realmente traicionado por uno de sus talmidins y es entregado. Kefa realmente le ha negado a Yeshua, cantó el gallo y listo. Y vemos que hay un talmidín que se anda moviendo todo el tiempo y es realmente, se puede decir, conocido realmente por el sumo sacerdote. Bueno, ese detalle tenemos en el anterior capítulo. Y claro, Pilato también está ahí y le dice, ¿a quién liberamos? ¿A Barabás o al rey de los judíos? Al final la gente, los judíos que lo trajeron, decidieron por Barabás. Ahora sí, vayamos a este capítulo 19. Dice así, entonces Pilato ordenó azotar a Yeshua. Los soldados torcieron ramas de espinas e hicieron una corona y la pusieron en su cabeza. Pusieron un manto púrpura sobre él y se burlaron diciendo una y otra vez, saludos al rey de los judíos, y le golpeaban en el rostro. Pilato salió otra vez y dijo a la multitud, miren, lo traigo fuera para hacerlos entender que no encuentro delito en él. Así pues, Yeshua salió con la corona de espinas en la cabeza y el manto púrpura. Pilato les dijo, miren a este hombre. Cuando los principales Kohanim y los guardias del templo lo vieron, gritaron, pónganlo a morir en la estaca. Pónganlo a morir en la estaca. Entonces Pilato les dijo, ustedes mismos sáquenlo y pónganlo a morir en la estaca, porque yo no encuentro delito en él. Los Yahudín respondieron, nosotros tenemos una ley, y de acuerdo con la ley, él tiene que morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Oyendo esto, Pilato se puso aún más asustado. Él entró de nuevo en el edificio de mando y preguntó a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Pero Yeshua no le respondió. De modo que Pilato le dijo, ¿rehusas hablarme? ¿No entiendes que está en mi poder ponerte en libertad o ejecutarte en la estaca? Yeshua respondió, tú no tienes ningún poder sobre mí, si no se te hubiera dado de lo alto. Por esto, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado. Al oír esto, Pilato trató de encontrar una manera para ponerlo en libertad, pero los Yahudim gritaron, si le das la libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Todo el que reclama ser un rey se opone al emperador. Cuando Pilato oyó lo que ellos estaban diciendo, sacó a Yeshua fuera y se sentó en la silla del juez, en el lugar llamado el enlosado, en arameo el Gabta. Era como el mediodía en el día de la preparación de Pesaj. Le dijo a los Yahudim, aquí está su rey. Ellos gritaron, sáquenlo de allí, sáquenlo de allí, pónganlo a morir en la estaca. Pilato les dijo, ¿quieren que ejecute a su rey en la estaca? Los principales Kohanim respondieron, no tenemos rey sino el emperador. Entonces Pilato entregó a Yeshua a ellos para ser puesto a morir en la estaca. Agarraron a Yeshua y se encargaron de él. Llevando la estaca él mismo, salió al lugar llamado Calavera, en arameo Gólgota. Allí le clavaron a la estaca junto con otros dos, uno a cada lado, y Yeshua en el medio. Pilato también ordenó que hicieran un letrero que clavaron a la estaca que decía, Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Muchos de los Yahudim leyeron este letrero porque el lugar donde Yeshua fue puesto en la estaca estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los principales Kohanim de los Yahudim dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados habían clavado a Yeshua, cogieron sus ropas y las dividieron en 4 partes,
una parte para cada soldado, y la túnica fue dejada intacta. Ahora, la túnica no tenía costura, sino que era tejida en una pieza de arriba a abajo. Así que se dijeron el uno al otro: no debemos rasgarla en pedazos, echemos suertes por ella. Esto sucedió para cumplir la palabra del Tanaj. Ellos se dividieron mis ropas y echaron suerte sobre mi túnica. Por esto los soldados hicieron estas cosas. Cerca de la estaca de ejecución estaba su madre, la hermana de su madre, Miriam, la mujer de Clofa y Miriam de Magdalena. Cuando Yeshua vio a su madre y el talmid a quien él amaba de pie allí, le dijo a su madre: Madre, este es tu hijo. Entonces le dijo al talmid: Esta es tu madre. Y desde ese momento el talmid la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, Yeshua, para cumplir lo dicho en el Tanaj, dijo: Tengo sed. Allí tenía una vasija con vino barato y ácido, así que mojaron una esponja cubierta de hojas de orégano en el vino y la pusieron a su boca. Después que Yeshua hubo tomado el vino, dijo: consumado es, y dejando su cabeza caer, entregó su ruá. Era el día de la preparación, y los Yahudim no querían que los cuerpos se quedaran en la estaca en Shabbat, puesto que era un Shabbat especialmente importante, así que le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se movieran los cuerpos. Los soldados vinieron y quebraron las piernas del primer hombre, que estaba en la estaca al lado de Yeshua. Entonces las piernas del otro. Pero cuando vieron a Yeshua y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas. Sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado, y al instante fluyó sangre y agua de él. El hombre que vio esto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes puedan confiar. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera el pasaje en el Tanaj: ni uno de sus huesos era quebrado. Y otra vez, otro pasaje dice: ellos mirarán a aquel a quien atravesaron. Después de esto, Yosef de Ramatayim, quien era un talmid de Yeshua, pero uno en secreto, por miedo a los Yahudim, dijo a Pilato si le podía entregar el cuerpo de Yeshua. Pilato dio su consentimiento, así que Yosef vino y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, Nagdimón, quien al principio había ido a ver a Yeshua por la noche, vino con unas 70 libras de especias, una mezcla de mirra y aloes. Cogieron el cuerpo de Yeshua, lo envolvieron en sábanas de lino con las especias, guardando las costumbres de Yahudá para la sepultura. Cerca de donde había sido ejecutado había un jardín, y en el jardín había un sepulcro en donde nadie había sido sepultado. Y porque para los Yahudim era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, allí fue donde sepultaron a Yeshua. ¡Wow! Eso está genial. Bueno, este capítulo nos habla ya la entrega, la ejecución y, bueno, en el caso de el entierro en este capítulo. Pero la forma de cómo realmente le entregan y cómo realmente Pilato busca liberarse, busca soltarlo realmente a Yeshua, buscando de alguna manera, no puede, porque justamente los Yahudim agarraron la otra parte. Y más aún, cuando le dicen que se hizo llamar hijo de Elohim. Por ejemplo, el verso 7. Aquí el verso 7 nos muestra: los Yahudim respondieron: nosotros tenemos una ley. Recuerden, tienen una ley, y de acuerdo con la ley, él tiene que morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim.
Ok, hay una ley que menciona este detalle. Entonces, usted tiene que verificar con el Pentateuco qué ley es así, porque ellos no aplicaron. Ahora, una cosa, ellos no podían matar justamente en días festivos, en este caso en el Shabbat, o en el Pesaj, en realidad. Pesaj en esas fiestas. No había eso, no podían, no había, la ley no estaba permitido. Pero en la ley de los romanos sí estaba permitido. Entonces aquí podemos observar ese detalle. Por favor, las palabras el comentario que estoy dando, verifiquen realmente con las escrituras del Antiguo Testamento. No lo tomen así directamente que yo me puedo equivocar a sí mismo. Así, aquí estamos leyendo, está correcto, pero hay ciertas cosas que tenemos que realmente verificarlas. Yo siempre recomiendo que lo verifiquen todo, no se queden ahí nada más. Otro detalle también, aquí Yeshua le dice, bueno, Pilato le dice, yo tengo el poder realmente para poderte libertar o ejecutarte en una estaca. Y Yeshua le dice, tú no tuvieras ningún poder si no fuera dado de lo alto en realidad. Así el que te ha entregado, o escuchen, el que te ha entregado tiene mayor pecado que tú, que se podría decir. Al oír esto, Pilato trató de buscar la manera de poner en libertad. Pero aquí podemos observar algo muy curioso. Eh, ¿Dónde está? Aquí el 12. Dice, si le das la libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Todo el que reclama ser un rey se opone al emperador. Curioso que esto menciona los judíos. Aquí podemos observar en dónde están sus focos, realmente, especialmente de los políticos judíos, que se podría decir que están más entretenidos, o bueno, entretenidos, sino enfocados realmente a los romanos. Y otro detalle también, en esa época estaban pasando, la historia de Israel en esa época también estaba muy crítica, porque los romanos estaban totalmente invadiendo a Israel. Entonces, tenían que sí estar a favor de los romanos, todo esto de alguna manera y bueno, para poder, como el Cohen Hagadol dijo, que uno muera por todo su pueblo. Entonces, de esa manera se estaba ejecutándose. Ok, bueno, luego todos dijeron, sáquenlo de allí, que vayan a morir, que vaya a morir. O sea, que le ejecuten. Aquí el verso 15 dice, ejecuten en la estaca. Ahora, aquí el verso 15 también menciona, dice, los Kohanim, o sea, los principales sacerdotes, le respondieron, habla en plural. Dice, no tenemos rey sino el emperador. El emperador justamente está hablando de Roma. Entonces, la forma, aquí podemos observar la política que está manejándose en ese entonces. Y bueno, ¿qué se puede decir? Murió el Mesías en un momento crítico realmente como se encontraba el pueblo de Israel. Y es por eso que había muchos revolucionarios para ir en contra de Roma y sacarlos a los romanos afuera. Es de esa manera. Una vez que ya está bueno, ya le manda a ejecutarle, o sea, directamente, y como podrán ver está el Mesías en el medio y a sus dos costados hay un varón en cada costado. Y hay algo que Pilato, la forma de cómo lo menciona, dice Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Él puso así directamente y no había forma de cambiar, pero los judíos querían que pongan yo soy el rey de los judíos. Eso. Entonces, ahí cambia todo este detalle al poner realmente que justamente los judíos están matando a su rey. Entonces, lo que realmente Pilato escribió para así liberarse de muchas cosas también. Otro detalle también aquí vemos que están jugando, o sea, su ropa del Mesías están poniendo en apuesta de quién va a ganar la mejor pieza, todos los detalles. Echando suertes, jugando suertes en realidad. Se divide en la ropa.
Otro detalle, el verso 25 nos muestra bueno, en realidad a su madre, a su hermana de su madre, a Miriam, mujer de Clofa y Miriam de Magdalena. Hay algo que me da mucha curiosidad, es el verso 26. El talmita, quien él amaba de pie allí. O sea, si recuerden, en estos capítulos, no recuerdo si era el 13, sí, creo que es el 13, nos habla del talmid que el Mesías amaba y estaba apoyado realmente al lado del Mesías. Y Pedro le pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Y justamente este es el talmid o el discípulo a quien amaba. Y justamente ahí está la madre del Mesías. Yeshua le dice vio a su madre y le dice realmente lo siguiente: madre, este es tu hijo, está presentando. Entonces él también dice, esta es tu madre. Ahora, ¿por qué menciona estos detalles? Tenemos que ver el conflicto que hay políticamente y el estado que está pasando ahí las mujeres. En este caso, ¿cuál es el problema que se tiene? Si nosotros observamos en el Medio Oriente, bueno, en esta época tal vez un poco haya mejorado, pero más anteriormente, eh, si es que no había un varón, la mujer no podía hacer muchas cosas. Entonces, puede llegar a ese estado. Entonces, peor en la época del Mesías. No sabemos muy bien. Se tiene que corroborar con cierta historia también. Otro detalle también aquí, para que se cumpla con el Tanaj, o sea, con lo que está escrito. Aquí dice por el verso 28, para que se cumpla con el Tanaj. Tengo sed. Después otro detalle es esto. Aquí nos muestra de esta manera. El verso 29 dice, en la Reina Valera creo que dice, ya me he olvidado, Sirra o algo así le dan, no sé bien, ajenjo, no sé. Pero aquí va mencionando esto. Un vino barato y ácido. Vino barato, y así que mojaron una esponja cubierta de hojas de orégano en vino y la pusieron en la boca. Entonces, de esa manera observaron ese detalle. No sé si el verso 29 lo dice muy diferente en la Reina Valera. Se tendría que observar ese detalle. Ya después el verso 30 dice, consumado es, y entregó su ruá. El ruá significa espíritu. Sí, entrega el Mesías su espíritu y va a caer su cabeza. Deja caer su cabeza. El verso 31 en adelante nos menciona que es un día de preparación, o sea, preparación del pan sin levaduras. Si observamos bien las fiestas realmente del Dios de Israel, o sea, en este caso de Dios, nos muestra esos detalles. Hay fiestas bien específicas por cada día. No toda una semana es la fiesta de las Pascuas. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí nos va preparando. Y otro detalle también aquí nos dice, puesto que era Shabbat. Aquí nos muestra que Shabbat tiene otro significado realmente. No es que sea un sábado. Allá, bueno, por eso culturalmente se tiene que conocer el enfoque a que lo están llevando Shabbat, no solamente al día séptimo. Se puede llamar Shabbat a días festivos que el Señor haya puesto como algo especial, y es algo muy importante. Bueno, esto como una nota extra también en ese detalle. Vayamos un poquito más. Bueno, aquí nos aparece a alguien que se le va a llevar bueno, en este caso se le va a llevar el cuerpo del Mesías cuando muere, y es José de Ramataín. Creo que es José de Arimatea en español, no estoy muy seguro, pero aquí de Ramataín. Entonces, si nosotros buscamos en donde queda geográficamente, vamos a poder encontrar. Y le va directamente a Pilato. Habla con Pilato para que le entregue a Yeshua. Y Pilato le da su consentimiento. No va a los Yahudí nada, sino a Pilato. Así que José vino y se lo llevó el cuerpo. Al mismo tiempo, Nicodemo, o sea, Nacdimón, mejor dicho, viene con muchas especies para realmente, se podría decir, entre otras palabras, enterrarle al Mesías. O sea, ponerle mirra, aloes y otras especies más.
y lo envuelven con sábanas. Ok, perfectamente, hasta aquí está todo bien. Y los sepultan y se van directamente a la preparación. O sea, tenían que, a ver, por ejemplo, digamos que haya muerto a las 3 de la tarde. Hacen todo la preparación y tenían que ya estar en sus casas a las 6 de la tarde o 5:30 de la tarde, ya llegando a sus casas ya, porque a las 6 de la tarde comienza la fiesta. O sea, es aproximadamente de 3 más 2, o aproximadamente 2 horas han hecho todo esto para enterrarle la mente a Yeshua, porque tenían que ir con la tradición, la costumbre durante esa época, la costumbre de esa fiesta, la fiesta de panes y levaduras. Y la fiesta de panes y levaduras dura 7 días. Y el Pascua solo entera un día. Entonces, ese detalle están ahí. Es por eso que debemos observar, porque ellos rápidamente se van, porque está comenzando el día de la preparación de panes y levaduras. Eso es muy importante. Bueno, no estoy diciendo que no es importante la muerte del Mesías, pero aquí en la costumbre realmente del pueblo judío, del pueblo de Israel. Bueno, si tienen alguna curiosidad de dudas, por favor en los comentarios y así aprendemos mucho más. Nuevamente les pido, lean con la versión de Biblia que tienen y también con la versión, si tienen una Biblia interlineal, mejor todavía. Ese detalle les va a ayudar hartísimo a entender esas cosas, esos detalles. Bueno, el siguiente capítulo es muy interesante y los otros más que van viniendo, así que así atento. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y comparte estos videos con tus amigos y familiares. Hasta pronto. Esto es Biblia Notas. Shalom.